presencia es una realidad. Te damos gracias porque cuando estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Gracias, Dios, gracias. Abra sus labios y dígale, Señor, gracias. Abra sus labios, solo dígale, gracias, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres grande. Gracias porque tú eres hermoso. Gracias porque no hay nada ni nadie como tú. Te alabamos, Señor, te exaltamos en esta preciosa tarde, Señor. Y te damos gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, en esta tarde que bendigas tu palabra, que la bendiga en nuestras mentes, corazones, Señor. Que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Que tu palabra, Señor, pueda ser como la espada que penetre las coyunturas, los tuétanos, Señor. Que tu palabra sea la que hable, la que inspire, la que revele, la que ministre. En el nombre de Jesús. Pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano y mi hermana. Dios me le bendiga mucho en esta tarde. Como decía nuestro hermano Ramón al comienzo, gracias a Dios por todas las hermanas que nos celebraron ayer el Día de los Padres. El que no vino se lo perdió y se quedó sin regalo. Pero el domingo que viene es el Día de los Papás, ¿verdad? El domingo que viene es oficial. Así que, ¿qué talla yo uso, Paloma? No vamos a decir eso en vivo, no vamos a decir eso. Pero después le pregunta la talla de pantalón y eso, a Life de camisa y eso. No me regalen jean roto ni nada de eso. Estoy muy viejo yo para eso. Esa no es mi fashion. Pero muchas gracias, hermanas, todos los que trabajaron, todos los que participaron. Disfrutamos mucho el día de ayer, así que doy gracias a Dios por su vida. Y bueno, a todos los padres les exhortamos, se perdieron ayer, no se pierdan el domingo que viene. Hay una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, lista para bendecir nuestros corazones. Le voy a invitar que abra la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, verso 19 al 25. 1 Corintios 1, verso 19 al 25. ¿Alguien me recuerda de qué se trata nuestra serie? ¿Apologética qué? No, es eso por ahí, pero una palabrita más, para que se le quede más. Apologética práctica. Apologética práctica. En la escuela dominical hoy tuvimos un buen tiempo en la escuela dominical, ¿verdad? Aprendimos mucho, reflexionamos mucho en la Biblia. En la escuela dominical estábamos viendo cómo exponer un poquitico más. Ahora quiero llevarlo a la práctica. Apologética práctica. Apologética es la defensa de la fe. Y muchas personas... no es que usted y yo seamos unos creyentes contenciosos, pero nosotros tenemos que prepararnos, como dice 1 de Pedro 3, 15 al 16, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y desafortunadamente hay muchos, esa es la diferencia entre un discípulo y un religioso. Escúcheme bien, un religioso es alguien que tiene una religión, que viene a la iglesia, se sienta, calienta una banca, es buena gente, tiene fe, cree en Dios, lee su Biblia, pero un discípulo es más que alguien que se sienta. Un discípulo es alguien que sigue los pasos de su maestro. Jesús dice la gran comisión, Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Más que creyentes, más que fanáticos, el Señor está buscando discípulos. Entonces aquí en esta carta a los Corintios, Pablo nos está dando una lección. Y el tema que quiero compartir en esta tarde precisamente es ese. La respuesta está en el mensaje de la cruz. La respuesta está en el mensaje de la cruz. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 1, 19 al 25. Voy a leer desde el verso 18. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremendo pasaje, ¿verdad? Hay pasajes que se predican solos. Yo no sé si usted le prestó atención a la lectura, pero cuando un predicador como yo ve un pasaje de esto y dice, ¿qué voy a decir? Ya Pablo lo dijo todo. Ya Pablo me está diciendo, ahí está el mensaje ya. Pero bueno, gracias al Señor que nos da un poquitico de palabra y que nos da una iluminación sobre esta palabra que ya ha sido revelada en el Señor. Primero que todo, es bueno interpretar un poquitico, entender un poquito el contexto. Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Corintios en esta primera carta. Y cuando llega Pablo a los Corintios, cuando le escribe esta carta a los Corintios, había algunas inmadureces, pleito entre ellos, entre los hermanos. Había algunos desacuerdos. Algunos eran unos creyentes muy maduros. Porque usted sabe que puede haber muchos creyentes inmaduros. ¿Cómo se revela la inmadurez de un creyente? Cuando no interpreta las cosas de la manera adecuada. Habían unos que decían, bueno, a mí me cae bien Apolo, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Apolo. Y Pablo le dijo, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Ni Apolo murió por ustedes, ni Cristo murió por ustedes, ni Apolo murió por ustedes, ni Apolo murió por ustedes. Cristo fue el que murió por ustedes. Y entonces empieza a hacer una apología en este momento acerca del mensaje de la cruz. ¿Qué hay en la cruz? ¿Cómo nosotros los creyentes, nosotros los evangélicos podemos responder en estos tiempos al mensaje de la cruz? Porque desafortunadamente el mensaje de la cruz ha dejado de ser predicado. Todo el mundo celebra en todas las naciones, en todos los países, todo el mundo celebra la Semana Santa. Todo el mundo agarra a Jesús, hacen una procesión y todo el mundo hace un big deal acerca de eso. Hay personas hasta que hacen burla de eso. Lo irónico de todo esto es que a veces las iglesias caemos también en la tradición de celebrar Semana Santa. Algunos hasta se toman vacaciones en Semana Santa, ni siquiera a la iglesia van y no entendemos de qué se trata el mensaje de la cruz que predicamos. ¿Qué mensaje hay en la cruz? ¿Qué mensaje hay en el Cristo crucificado? De eso se trata. Pablo está haciendo una defensa de eso. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿Qué hay en la crucifixión? La cruz no es un lugar donde Cristo fue derrotado. La cruz fue un lugar donde Cristo fue el triunfador, donde Cristo fue el que venció. Por eso dice Pablo en Corintios, venció a la muerte por medio de todo. Al que tenía el imperio de la muerte, Jesús lo venció. Ahora, ¿qué Cristo nosotros estamos predicando en estos tiempos? ¿Qué Cristo estamos enseñando en estos tiempos? Estamos enseñando la tradición, bueno, Cristo fue a la cruz, murió por mis pecados. Todo eso está muy bien, pero ¿qué? ¿De qué me sirve saber que Jesús pagó un precio en la cruz? ¿De qué se trata este mensaje de la cruz, de un Cristo que fue a la cruz a morir por mí? ¿Qué hay en este evangelio? ¿De qué se trata un evangelio donde su super líder, su héroe, su salvador fue crucificado y fue resucitado? Vamos a ver varias cosas en esta tarde. Lo primero que nos revela la palabra del Señor es acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Repita conmigo, Dios es soberano. Dios es soberano. Fíjense que Pablo dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría y desecharé la inteligencia de ellos. ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito en el libro de Isaías, capítulo 29. Isaías capítulo 29, versos del 13 al 14. Dios le da un mensaje al profeta Isaías. Y le dice, en Isaías 29, del 13 al 14, dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí.
Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Ahí vemos la religión. Las personas religiosas no saben, no tienen un entendimiento de por qué alaban a Dios. Ni siquiera tienen un entendimiento de por qué necesitan venir a la iglesia. Hay creyentes que van a la iglesia no porque llegan solos, sino porque los traen. Ups. Usted nunca ha ido a un lugar que usted no quería ir, pero lo llevaron. Yo cuando era chiquito yo no quería ir a la iglesia. A mí me llevaban. Y a trompa limpia. Cuando uno es un niño, está bien. Gracias a Dios por la persistencia de mis padres. Pero ya cuando uno es un adulto que puede tomar decisiones. Hay otras personas que van a los trabajos no porque quieren, sino porque los biles lo llevan. Ay, no quiero trabajar, pero ¿a cuánto estamos? ¿A 15? ¿Ya hay que pagar el seguro? La razón por la que menciono esto es porque hay muchas cosas en la vida que hacemos simplemente por rutina o por necesidad, no porque lo disfrutamos, no porque lo que entendemos. En este caso, Dios le está reprimiendo al pueblo de Israel y le está diciendo: ustedes no me están alabando, ustedes me están alabando porque hubo un mandamiento, alguien les enseñó. Ustedes, todos los hebreos vivían desobedeciendo a Dios y todos decían que eran hijos de Abraham. Hasta Jesús le sacaron en cara que eran hijos de Abraham. Hay un pasaje que le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham, y Jesús le dice, su padre es el diablo. El que lee la Biblia sabe que ese pasaje está ahí. Porque no se trata de hacer las cosas porque alguien me lo enseñó, porque alguien me lo impuso, porque la necesidad me lo impuso. No, se trata de hacer las cosas realmente con el corazón. Dios es soberano. Y lo primero que tenían que entender estas personas era la soberanía de Dios. Y le dice Dios, este pueblo me honra de labio, pero su corazón no está conmigo. Le dice en el verso 14, pero por eso una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Dios es tan soberano como para revelarse de una manera que tú y yo, que el ser humano, que el hombre, que la mujer no puede entender, porque Dios es soberano. Y Dios es poderoso para hacer algo que nuestra mente explota. Y uno dice, ¿cómo hizo eso? Ahora, Dios hace eso porque tenemos que entender que la sabiduría que nosotros creemos que tenemos delante de Dios no es nada. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el apartarse de mal en la inteligencia. Ahora, si va conmigo rapidito a Santiago capítulo 3. Verso de 13 al 17, la sabiduría de los hombres. ¿Cómo es la sabiduría de los hombres? Santiago 3, verso de 13 al 17, dice: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes habrían en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Están falsificando la verdad. Miren esto. Si ustedes se creen sabios, está diciendo Santiago, y abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad. Si ustedes se creen, si ustedes dicen que son sabios y están guardando en su corazón amargura, cuidado con lo que guardamos en nuestro corazón. Cuidado con lo que creamos un espacio en nuestro corazón.
Porque si nosotros no cuidamos, siento que voy a empezar a predicar ahora, estaba calentando nada más. Fíjese, si nosotros no cuidamos lo que guardamos en nuestro corazón, nos podemos convertir en una fuente de doble moral. Y de nuestros labios un día fluyen bendiciones y otros días fluyen maldiciones. Un día fluyen agradecimientos y otro día fluyen solamente quejas y lamentaciones. Y de una misma fuente no deben salir las mismas aguas. No puede salir dulce y amarga. Y muchos cristianos te sacan de onda. Hay cristianos que te sacan de onda. Esto lo encuentras en un culto alabando, danzando, glorificando a Dios. Y cuando los ves en la calle, en el trabajo, en otro lugar, es solo queja y lamentaciones, como si estuvieran escribiendo otro libro. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, hay otros que están pasando más necesidad. Esta es una frase bien graciosa. Están pasando más trabajo que un piojo en peluca. Es una frase, cuando la escuché nunca se me olvidó. Me tuve que poner a pensar, ¿qué trabajo pasa un piojo en peluca? No es original la peluca. Pero de su boca no sale lamentaciones. De su boca sale alabanza, sale gratitud. ¿Por qué? Porque cuidan su corazón. Hermano, ten cuidado que guardas en tu corazón. Ten cuidado que guardas en tu corazón. Hay personas que tienen el corazón arrugados de tanta amargura que guardan. Cuando tú vienes a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, asegurémonos de no solamente, Jesús dice que cree en su corazón y confiesa con su boca. Y hay personas que confiesan con su boca, pero no creen con su corazón. Cuidado que guarden su corazón. Santiago dice, si ustedes dicen que son sabios y tienen amargura, envidia, rivalidad, no hay tiempo para hablar de esto. No tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría, dice Santiago, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Espérate un momentico. Santiago está diciendo que hay una sabiduría que es humana y que al mismo tiempo es diabólica. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por sus frutos. Ahora, es por eso Dios, que es soberano, no le pidió permiso. Entendemos mejor ahora por qué Dios no se revela de acuerdo a como los hombres lo podemos ver, porque nuestra sabiduría humana, nuestra sabiduría diabólica no se compara con la omnisciencia y el poder de un Dios de amor. Porque en Dios es amor. La sabiduría humana, diabólica, me dice, el que me la hace, me la paga. Pero la sabiduría que viene de Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Por eso Pablo dice, el evangelio, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, porque cuando nosotros entendemos, recibimos el mensaje de la cruz de parte de la soberanía de Dios, entendemos que Dios determinó, y eso es lo otro que tenemos que aprender, Dios determinó que el evangelio fuese anunciado de esta manera. Si vamos a la palabra del Señor rapidito, a Lucas capítulo 24, Lucas 24. Del 44 al 49. Lucas 24. Del 44 al 49. Dice Jesús, estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de Dios. Otra de las cosas que tenemos que entender de este mensaje de la cruz: Dios determinó, es el propósito, es la voluntad de Dios. Ahora, Jesús dice las escrituras, Jesús cita las escrituras, Jesús está hablando como está escrito. La Biblia tiene toda la autoridad y todo el respaldo de parte de Dios para que nosotros la usemos. Jesús usó las escrituras. Usted no puede hacer una apología, usted no puede defender a su Dios, a un Dios que no conoce, si no conoce su palabra. Dios determinó que usara la escritura, determinó la predicación. Fíjese, verso 47, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de ¿qué? De pecado en todas las naciones. ¿Cuál es el mensaje esencial del evangelio? ¿Cuál es el mensaje esencial de la buena noticia? Necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos renunciar a nuestros pecados. Arrepentimiento. El mensaje de la cruz se trata de arrepentimiento. ¿De qué? Alguien le dijo una vez a un pastor, estaba un pastor predicando acerca de que todos somos pecadores, necesitamos aceptar a Cristo. Y alguien levantó la mano y dijo: pastor, usted me disculpa, pero yo nunca he pecado. Y el pastor tenía una unción que lo miró rápido y le contestó al instante: perdóneme, usted nunca habrá pescado. Pero de que todos somos pecadores no le quepa duda. Porque mi Biblia enseña que pecar no es solamente hacer el mal, sino saber hacer el bien y no hacerlo. Todos necesitamos quitarnos la arrogancia y que somos muy buena gente. Yo soy muy creído, yo doy mi limosna, yo ayudo a todo el mundo. No, yo no tengo de qué arrepentirme. Todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Cristo pagó un precio por todos nosotros los pecadores. Él extendió su gracia y su misericordia para que el pecador sea libre. Ahora, otra vez, la gracia y la misericordia. Esto es muy importante aclararlo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. La gracia y la misericordia de Dios es para el pecador, no para su pecado. Porque hoy en día se está predicando en muchos lugares un evangelio de misericordia, paz y amor. Donde tú vienes a Dios con todo tal y como eres. Y no tienes que cambiar nada. Porque Dios te acepta a ti. Sí. Claro que Él me acepta. Claro que tengo que venir con todo. Pero mi Biblia dice la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento en el griego quiere decir cambio de mentalidad y sentir vergüenza por las acciones que ofenden a Dios.
Mi arrepentimiento me tiene que llevar a cambiar mi mentalidad. Jesús, Dios determinó en su soberanía que este mensaje se fuera predicado. Y número 3, esto nos enseña también acerca de el poder del Espíritu Santo. El verso 49 dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Dios determinó. Las escrituras tienen la autoridad. El evangelio, el mensaje de la cruz tiene que ser predicado. Y el Espíritu Santo vino para darnos poder. ¿Qué cosa es el poder del Espíritu Santo? Poder es una autoridad delegada. Nosotros tenemos un poder de parte del Espíritu Santo que ha sido una autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Por qué necesitamos una autoridad? ¿Por qué tú y yo necesitamos autoridad? ¿Acaso no basta solo la promesa? ¿Acaso no basta solo la palabra? ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Usted nunca ha estado en una situación que usted se ha sentido completamente perdido. No sabe qué decisión tomar, no sabe para dónde ir, no sabe a quién le va a preguntar, no sabe qué hacer. Y nunca el Espíritu Santo de Dios le ha hablado y le ha guiado. Hermano, si usted no ha tenido esa vivencia, busque más al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un amuleto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo viviendo en nosotros, guiándonos y mostrándonos el camino cuando nosotros estamos perdidos. Tú y yo necesitamos ese poder. Necesitamos ese poder actuando en nuestra vida. Porque cuando nuestra moral está por aquí, por el piso, cuando nuestras emociones están desbaratadas, están destruidas, cuando nos sentimos derrotados y apaleados por los golpes de la vida, lo único que nos puede levantar es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo nosotros lo tenemos y lo recibimos cuando creemos y aceptamos el mensaje del Cristo crucificado. Por eso Pablo dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. La respuesta está en ese mensaje de la cruz. En ese mensaje de la cruz encontramos la soberanía de Dios, encontramos el plan y la determinación de Dios. Dice Pablo, es interesante esto que dice Pablo: los judíos piden señales y los griegos van detrás de la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos piden señales y los griegos van detrás de la sabiduría, pero nosotros estamos hablando y estamos enseñando a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos es una locura. Porque los judíos querían un líder político. Y déjenme hacer un paréntesis aquí muy importante, porque cuando usted lee la Biblia, usted va a ver que Dios hubo en su momento que usó hombres de Él en la política. Pero déjeme hacer un paréntesis, esto es muy importante. Quiero que usted abra mucho sus ojos, su vista en este momento. No se me duerma, mire esto. Cuando Dios permite que un hombre o una mujer llegue a la política, a un puesto político, no es para que cumplamos con una agenda política. Es para que esos hombres o esas mujeres de Dios que están en esos puestos enseñen a los políticos a seguir las directrices bíblicas. En otras palabras más claras, no es para adaptar la religión o la Biblia a la política y a las agendas políticas. Es para que los políticos entiendan adaptarse a la agenda bíblica.
Por eso usted tiene que saber por quién vota. Por eso la Biblia dice que oremos por los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Porque cuando los que están en autoridad hacen leyes diabólicas en contra de la palabra de Dios, no vivimos en paz. Se lo demuestro rapidito con la Biblia. En Génesis 41, versos 37 al 38, Dios usó a José en ese momento para revelarle el plan que tenía para toda la tierra de Egipto. Entonces José le recomienda y le dice, te recomiendo que pongas a alguien enfrente de la tierra. Y miren esto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora, José no llegó diciendo, yo soy siervo de Dios. José le dio la gloria a Dios. Bueno, si el Señor me da la sabiduría, voy a interpretar este sueño. Pero Faraón notó que más que un interpretador de sueños, era un hombre que no es que contaba con un espíritu de adivinación, es que en ese hombre estaba el Espíritu de Dios. Siglos más tarde, Dios permite que Israel llegue cautivo a Babilonia. Ya sabemos la historia de Nabucodonosor, ya sabemos lo que pasa. Después que Nabucodonosor muere, viene un descendiente de él y hace una fiesta en Daniel capítulo 5. Y ese hombre que hace una fiesta, Baltasar, si no me recuerdo mal el nombre, estaba contento por la borrachera y se le ocurre agarrar los utensilios del templo de Jerusalén y traerlos y tomar en los vasos, sin ningún temor de Dios. Y dice la Biblia que en medio de toda la fiesta aparece una mano escribiendo en la pared. Y cuando aparece una mano escribiendo en la pared, se acuerdan de Daniel. Hay un varón de Dios que seguro que Dios lo va a usar. Y cuando llega Daniel, le da la interpretación. Y una interpretación muy interesante. La escritura decía, has sido puesto en una balanza y has sido hallado falto. No llenaste y por eso tu reino se va a caer. Los hombres y las mujeres de Dios que en algún momento Dios usa en esos niveles, no son hombres y mujeres que Dios los permite llegar ahí para que estén de barbero con los políticos. Son hombres y mujeres que Dios quiere que lleguen allí a ese estatus, a esa posición, para que le digan a los presidentes y a los reyes de este mundo, estás siendo falto te falta peso. Te falta peso, no estás cumpliendo con todo lo que Dios quiere, te estás quedando corto. Hay muchos creyentes que ¿qué pasaría si Dios lo pusiera a usted en una balanza? ¿Cómo estaría usted de peso? ¿Estoy siendo claro? ¿O estoy siendo oscuro? Sí, porque a todo el mundo le gusta hablar de la misericordia de Dios, pero nadie habla de la justicia de Dios. Todos queremos que Dios cumpla con nuestros sueños, nuestras metas, nuestras expectativas. No se trata de nosotros, se trata del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo pagó un precio, no para que tú y yo vivamos para nuestros placeres y nuestros antojos, sino que vivamos en santidad para agradarle y para honrarle a Él. Ese es el mensaje de la cruz, que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios.
Tal vez alguien que se está perdiendo no puede entender. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué ya tú no andas enseñando pechonalidad y andas con todo ese nudismo que tú andabas antes? ¿Por qué has cambiado? ¿Y por qué esto? Ay, qué aburridos son los creyentes. ¿Y por qué? Para ellos se pierden. Es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Pero la respuesta está en el mensaje de la cruz. La respuesta está en el mensaje de la cruz. La pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo al mensaje de la cruz, al sacrificio que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué pasaría si Dios te pusiera en una balanza en este día? Hay personas que pesan más sus quejas que sus agradecimientos. Hay personas que les pesan más su amargura que su gratitud. Hay personas hay creyentes que les pesa más su enojo que su gracia. El mensaje de la cruz tiene una palabra poderosa para nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Termino con este verso, Colosenses 2, del 12 al 15. Dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Yo me emociono cuando leo ese texto, porque sin Cristo yo no estaba viviendo, sin Cristo yo estaba existiendo, sobrellevando un día a la vez. Por eso hay tantas personas que no entienden la palabra, no entienden el evangelio, no entienden el mensaje. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay creyentes incluso en la fe que no disfrutan la vida, que están subsistiendo, sobreviviendo. Pero Dios no nos ha llamado para que sobrevivamos o para que subsistamos o para que nos levantemos arrastrando los pies y yendo a un trabajo que no nos gusta, viviendo con una familia que no queremos, haciendo todo lo que no queremos, todo lo que nos pesa. Dios nos ha llamado para tener una vida abundante. Y si no la estamos teniendo, no es culpa de Él. Hay algo que se nos está perdiendo. Hay algo que se nos está perdiendo. Si yo no estoy disfrutando la vida que Dios me ha dado en Cristo, hay algo que me está faltando a mí. Hay algo que yo estoy descuidando. No es Dios. Tengo que buscar eso que me falta. Antes ustedes estaban muertos. Dios los ha perdonado. Verso 14, miren esto, qué poderoso. Dios ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Qué poderosa esa palabra. ¿Usted ha visto alguna vez cómo despojan a alguien de sus grados? Es bien triste. Cuando un capitán, cuando alguien es despojado por algo, por muchas razones, de su grado en el ejército, no es algo... Ven acá, yo, un momentito. Hágase la idea, yo no sé, yo no soy militar, no sé cuántos grados pueda tener aquí mi compadre, pero no sé cuántas estrellitas. Imagínense quién es el que más estrellas tiene. El comandante, el capitán, no sé. 5 estrellas. Vamos a ponerle 5, ¿verdad? 5 estrellas. Aquí está, ¿cómo se llama el gafete ese? ¿Cómo se llama? ¿Así se llama?
Gafete aquí, no hay nadie militar aquí, caballero, wow. Bueno, aquí tiene aquí sus 5 estrellas y cometió algo y lo ponen delante de una corte militar y lo van a despojar. Cuando a un militar lo despojan, no crea usted por un momento que viene un costurero, le saca la costurita así para no estrujarle la camisa, para no romper así no se despoja. Se le arranca de una vez, no poquito a poco, se le arranca todo. Y mi Biblia dice que Cristo, cuando murió en la cruz, esto es poderoso, siempre digo, gracias, esto es poderoso. Mi Biblia dice que cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, tomó al diablo públicamente, lo exhibió y lo despojó. No hay poder que pueda con un hijo de Dios. Por eso Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. No dejes que tu enfermedad te haga sentir derrotado. No dejes que tu finanza te haga sentir derrotado. No dejes que tu salud te haga sentir derrotado. No dejes que los problemas familiares te hagan sentir derrotado. Tú y yo no somos derrotados. En la cruz Cristo nos hizo victoriosos. Ni siquiera le permitas a tu pecado que te haga sentirte como alguien derrotado y que no vale. Ya Cristo pagó un precio. Ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, levántate otra vez y siga adelante. Porque en Cristo todos somos derrotados. El famoso predicador Spurgeon llegó a visitar a un amigo en una finca y tenía un molino de viento, una de esos que apunta para dónde está el viento. ¿Cómo se llama eso? Yo soy de la ciudad, caballero. Come on, ayúdeme. Que alguien me ayude. No se me hagan que en el rancho suyo usted ponía eso para... No, aquí no, en el barrio no se usa eso. Bueno. ¿Cómo? Brújula, ¿ok? Ahí para el quedamiento. Y en eso tenía un letero que decía, Dios es amor. Y Spurgeon le llamó la atención eso y va donde su amigo y le pregunta, ¿qué? ¿Tú quieres decir que el amor de Dios es como el viento que va y viene? Y le dice, no, lo que eso quiere decir allí es que sin importar de dónde esté soplando el viento, Dios sigue siendo amor. Y usted va a sentir un día que el viento está a su favor. Nunca ha tenido usted una semana que todo le va bien. Todo va viento en popa. Y a toda vela, todo va fluyendo. El marido se portó bien, la mujer se portó bien, no le dieron queja del niño en la escuela, todo va bien. El pastor predicó un mensaje que no me regañó, todo, ¿qué más puedo pedir? Mi equipo favorito ganó el campeonato, todo está a mi favor. Y decimos, ¿qué más puedo pedir? Dios me ama. El médico me dijo que estoy bien. ¿Cómo es? El médico le dijo que estaba bien. Bueno, todos los resultados están bien. Bajo el colesterol, bajo el azúcar, todo está bien. Y usted se siente esa semana, el negocio, todo va bien. Y usted se siente, qué bendecido me siento. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido una semana así? ¿Cuántos han tenido un mes así? Vaya, un mes. Todo va bien. Pero de pronto empieza a soplar el viento en contra. Todo va mal. El médico le da malas noticias, cayó el mercado de valores, sus inversiones bajaron, empieza a perder dinero, su jefe no le pagó todo lo que usted esperaba, le dieron queja de sus muchachos en la escuela, todo está en su contra, todo va mal. En esos días, recuerda que Dios sigue siendo amor y que tú no eres un producto de las situaciones. Tú y yo somos un producto del amor y el sacrificio de Jesús y un Jesús crucificado.
la respuesta sigue estando en el mensaje de la cruz. En el mensaje de la cruz encontramos la soberanía de Dios. Encontramos el plan que Dios ha determinado. Y en el mensaje de la cruz encontramos también la sabiduría y el poder de Cristo manifestado en nosotros. Inclina tu rostro para orar en esta tarde. Inclina tu rostro para orar en esta tarde. Dios es bueno. Dios es fiel todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es fiel. Hay un canto muy antiguito, muy viejito. A lo mejor muchos de ustedes no se lo saben, no lo conocen, pero yo se los quiero compartir en esta tarde. Aleluya. Puedo confiar, puedo descansar en mi Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo nublar, yo igual confío en el Señor, que Él me va a guiar. Puedo descansar en mi Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo nublar, yo igual confío en el Señor, que Él me va a guiar. Yo voy a invitar a todos aquellos hermanos y hermanas que están en este lugar, que el viento está soplando en su contra por alguna situación. Yo le voy a invitar que usted en esta tarde se sostenga, se agarre con fortaleza del mensaje de la cruz. La respuesta está en ese mensaje, en el Cristo crucificado. Hay poder en ese sacrificio. Usted y yo no somos unos derrotados, somos unos victoriosos. Póngase de pie allí donde se encuentra. Si todo está lleno en su contra y usted necesita en esta tarde fortaleza, necesita pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. No importa en qué área de su vida, no importa si es familiar, no importa si es financiera, no importa si es de salud, no importa si es emocional, no importa si es espiritual. Todo es posible al que puede creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva